Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Todo aquel que haya cometido un solo pecado en su vida, un solo pecado, ya es un leproso. Por lo tanto, es inmundo ante la presencia del 3 veces santo. La lepra representa el pecado. Mi abuelita paterna, muy viejita, ahora sé que tenía cáncer de esófago en ese momento, le decía ella a mi papá: nunca me he robado nada de nadie, nunca le he hecho nada malo a nadie. Y yo decía, ¿por qué dice mi abuelita eso, no? Que nunca había ofendido a nadie. ¿Habrá una gente que haya hecho eso que nunca haya pecado? No lo hay. Jesús va a presentar una iglesia de santos sin mancha y sin arruga. ¿Cómo puede ser posible? La respuesta está en la crucifixión, en la cruz y en el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Es esa forma la única en que algo inmundo puede convertirse en santo. Porque la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? ¿Leprosos? ¿Los que hemos creído en Jesucristo somos leprosos? No, dice que somos santos. Santos es apartados. La pregunta es, ¿el cristiano peca a un creyente? Para aquellos que dicen que no pecan, ¿no? Santiago dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, yo digo, ya pecó. ¿Cómo es que Dios nos va a justificar? A través de la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios dice, yo pondré lepra en tu casa. El que mandaba la lepra era Dios. No sé por qué a unos se ponían leprosos y otros no, siendo que todos eran pecadores. No había tratamiento médico para la lepra. Entonces el que daba la lepra y la quitaba era el mismo Señor. La lepra no es como la lepra que conocemos hoy. Y yo me quedé sorprendido, hermanos, porque el estado que tiene mayor número de leprosos, ¿saben cuál es? Oaxaca. 36 casos de lepra en este año. Pero la lepra del Antiguo Testamento no es como la lepra actual. La lepra del Antiguo Testamento es una serie de enfermedades feas que nacen de un tumor, que nacen de una quemadura, que nacen de una calva, que nacen de un grano, de un furúnculo. Es una serie de enfermedades horribles, horripilantes. Todos en un sentido somos leprosos. Si la lepra espiritual se viera, mi hermano, estaríamos deformes. ¿Cuál es la diferencia entre un leproso cristiano y un leproso no cristiano? La sangre de Cristo. A veces los de afuera viven vidas un poco más morales que las de uno. La diferencia es que nosotros, por la fe, hemos sido justificados ante Dios. Esa es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente. No es porque el creyente sea más bueno, debe empezar a ser más bueno y debe empezar a dar frutos. Señor, dame ese gozo que tienen los verdaderos creyentes y ayúdame a tener esos frutos que los verdaderos creyentes tienen. ¿Dónde está el mérito? En la sangre de Cristo. Las iglesias que predican, tu fe te ha sanado. Cada vez que Jesús sanaba a alguien le decía, tu fe te ha sanado. Como que da la impresión que el mérito no es ni del que hace el milagro, sino que el mérito es de quién, del que tiene fe. Y ese es un error, porque la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. La lepra no era como la conocemos hoy. Había varios tipos de lepra. Había una lepra llagosa, de llaga. Había una lepra que nacía de un tumor. Había una lepra que nacía de una quemadura. Había una lepra que nacía de una calvicie. Pero si un calvo tiene en su calva una llaga, es lepra. Un calvo es limpio, pero si un calvo tenía una llaga en la calva o en la antecalva, esa era lepra y era declarado inmundo. Cuando el sacerdote tenía duda de alguna lesión, sus vecinos me lo trajeron porque le vieron una mancha blanca ahí y los vecinos no quieren tener lepra. El sacerdote tenía que salir del campamento y del tabernáculo. Alguien que se sospechaba tenía lepra no podía entrar al campamento, ya no, ni al tabernáculo. Había que mandar al sacerdote y el sacerdote decía, a ver, esa mancha como que es sospechosa. No tiene pelo blanco la mancha y no se ha hundido la mancha. Tengo duda, vamos a encerrarlo 7 días.
A los 7 días el sacerdote abría la puerta y volvía a revisar tu herida. Y si tu herida era lepra, tenías que despedirte de tu esposa, despedirte de tus hijos, despedirte de tu dinero, de todo. Si el pelo de esa herida se había vuelto blanco o la herida se había sumido un poco en relación con el resto de la piel, era lepra. Y entonces el sacerdote decía, inmundo, es leproso. Esa ropa cochina, sin cambiársela, había que rompérsela, tenía que andar en harapos. Su cabello, hermano, era levantado y despeinado. Él tenía que ponerse un trapo en la nariz, en el labio superior, y la cuarta, a gritar, inmundo, inmundo. Cuando alguien veía que venía gritando inmundo cerca del campamento, se alejaba a 30 metros a tiro de piedra. Cuando Jesús encuentra a un leproso, Jesús viene bajando de los montes de Galilea. El leproso debería traer unas campanitas o una campana e ir gritando inmundo. Este hombre no le importa ya nada. Ha sido tanto el sufrimiento que llega y se acerca a los pies de Jesús. Le dice, si quieres, límpiame. Y Jesús dijo, sí quiero, sé limpio. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús en la desesperación sabe de qué estoy hablando. Cuando no podías con el alcohol, cuando no podías con las drogas, cuando no podías con el adulterio, cuando no podías con tus malos hábitos y cuando no tenías vida eterna, hubo un momento en que llegaste desesperado a los pies de Jesús y le dijiste, ¿puedes hacerme limpio? ¿Puedes hacer que yo crea en aquel Dios que muchos creen? ¿Quieres hacer eso conmigo? Y la respuesta de Jesús es, quiero. El pasaje está en 3 evangelios, está en Mateo, en Lucas y en Marcos. Vamos a leer el de Mateo, 8:1-4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un inmundo leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, límpiame. Todos los servicios sacerdotales estaban prohibidos para un leproso, mucho menos entrar a Jerusalén en esta época. Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús hizo lo que nadie hizo con un leproso, porque un sacerdote cuando detectaba un leproso se retiraba inmediatamente. Mientras había la duda de que era leproso, no había problema, ahí estaba. 7 días, abrían la puerta, es o no es, sí es, aléjense de él, vámonos. Pero Jesús lo tocó, algo que nadie ha hecho por los leprosos, ni los pecadores. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero. El querer de un rey, el que todo lo puede. Ni el mismo Satanás puede contra esta palabra. ¿Qué nos podrá separar del amor en Cristo Jesús? ¿Y en qué tiempo sanó este hombre? Al instante, esa piel inmunda se le puso como una piel de nene, limpia, una piel sana. ¿Cómo lo ve a usted el Padre? Lo ve limpio, por la sangre de Cristo. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Usted ya no es pecador ante el Padre, aunque sigue pecando. Yo no le estoy diciendo que vaya a pecar, sino que se consagre más al Señor. ¿Por qué? Porque su pecado ya ha sido justificado. Usted es limpio, hermano. El que es hijo de Dios está limpio por la sangre de Cristo. Y aquí Jesús limpió al leproso en el instante. Después hay otro encuentro de Jesús con 10 leprosos. Estos leprosos sí tuvieron cierto respeto al Señor, porque no se acercaron al Señor, sino que a 30 metros de distancia, a los 10 leprosos, a 30 metros le gritan a Jesús, Jesús, hijo de David, límpianos. Y Jesús les dice, vayan a los sacerdotes y paguen por sus votos, purificaciones. Estaban en Galilea, tenían que ir hasta Jerusalén a pagar sus votos. Y estos hombres, siendo leprosos, van caminando a Jerusalén y en el camino quedan limpios. Los 10 leprosos, solo uno regresó a darle las gracias. Y ese uno era samaritano, no era judío. A veces cuesta trabajo pensar que uno ha sido justificado por la sangre de Cristo. A veces el diablo habla a tu oído y te dice, eres un inmundo, pecador, eres leproso. Y es cuando usted debe decir, soy limpio por la sangre de Cristo Jesús. Esos son algunos encuentros de Jesús con los leprosos, pero en el Antiguo Testamento también hay leprosos. Naamán, este hombre era de Siria, era un hombre importantísimo, Antiguo Testamento. Naamán era leproso y dijo un día una mujer que estaba cerca de ellos, una que era sirvienta, que era hebrea, dice, ahí en Jerusalén hay un hombre que puede sanarlo. Su rey envía cartas a Israel de que un hombre muy importante
va a llegar a Jerusalén. ¿Sabe qué pensó el rey de Israel? Que lo iban a invadir, y no era eso. Naamán llega a Jerusalén, llegó con una gran cantidad de regalos como los hombres ostentosos, y se paró frente a la casa ¿de quién? De Eliseo. Pensó que Eliseo iba a salir corriendo, a abrazarlo, decir, qué hombre tan importante ha llegado acá. ¿Saben qué hizo Eliseo? No salió a verlo, mandó un recado y dijo, dile a Naamán que si quiere limpiarse de su lepra, que vaya al río Jordán y que se sumerja 7 veces. Dice Naamán, yo pensé que este hombre iba a salir a recibirme y a decirme, sé limpio. Naamán se va enfurecido y dice, un hombre como yo no se trata así, un hombre tan importante como yo no se trata así. Cuidado con la soberbia, Y entonces un buen consejero le dice a Naamán, Señor, no se enoje usted. Si el profeta le dijera que usted hiciera esto, que fuera a caminar e hiciera una penitencia, ¿no la haría con tal de quedar limpio? Solo le está pidiendo que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Este hombre dice, pero ese río es lodoso, yo tengo mejores ríos en Siria. Señor, obedézcalo, si usted quiere ser sano. De mala manera llega Naamán al río y empieza a sumergirse. Una vez, la piel sigue leprosa, 2, 3, 4, 5 veces, 6. Y a la 7ª vez, Naamán ascendió con una piel limpia, había sido curado. Hay otro caso de lepra en el Antiguo Testamento, una mujer influyente, María, es dejada leprosa por el Señor por hablar mal de Moisés, que era un hombre de los más mansos de la tierra. Y entonces María quedó totalmente blanca. Una vez que quedó totalmente blanca, fue sacada fuera del campamento, aislada, leprosa. Y ustedes pueden ver la intercesión de su hermano orando por María. María, después de haberse arrepentido, vuelve su piel a estar limpia. La lepra, hermanos, representa el pecado del hombre. Capítulo 13 de Levítico, la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote lo declarará inmundo. Una lesión llagosa de lepra que se le ponía el pelo blanco y se sumía un poco, no había duda que era lepra. Es una característica clave. Cuando una lesión se le pone el pelo blanco y se ulcera, no hay duda, lepra. Inmundo, que se eche pelón, que se rasure, que se despeine su cabeza, que rompa sus vestidos, la nariz tapada y a gritar, inmundo. Verso 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, o sea, no se hundió, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, no le salió cana ahí, el sacerdote tiene duda. Entonces, ¿qué va a hacer? Encerrarlo 7 días. Al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar 7 días más. Si la llaga no se había puesto el pelo blanco ni se había sumido, otros 7 días de desesperación. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido, cuando una lesión se oscurecía es que iba a sanar. Y si la lesión parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido la piel, no creció la mancha, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Finalmente me revisan la llaga, el pelo está negro en la llaga y la llaga no se hundió, está normal. Usted está limpio, váyase, báñese y regrese con su esposa. Y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociendo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, era lepra, era inmundo. Esta es una lepra que nace de una llaga. Ahora vamos a ver una lepra que nace de un tumor.
alguien tenía un tumor, pero ese tumor puede sanar o ese tumor puede ulcerarse. Si el tumor después de 7 días sana, usted está limpio, pero si el tumor se le hace un hoyito, se le ulcera, usted es inmundo. Del verso 12 al 16 hay una lepra muy extraña. Dice, si el leproso se enllaga y se enllaga toditito el cuerpo llagado, pero esa llaga se vuelve blanca, es limpio él porque es lepra aguda. Si alguien de momento se pone llagoso, todo, y esta llaga se convierte blanca, está limpio. Luego veamos otro tipo de lepra que nace de un grano. El furúnculo es cuando un pelo se infecta, furúnculo o divieso. Una vez que el furúnculo sanaba, se curaba, ahí se podían presentar 2 tipos de lesiones. Una que era leprosa y otra que no es leprosa. Eso está desde el verso 18 al verso 23. Esta es una lepra que nace del divieso, de un furúnculo. Cuando la lepra nacía de un divieso o de un furúnculo, de un granote lleno de pus, y este grano se curaba, había 2 formas en que podía comportarse eso. Uno era que ahí donde estuvo el grano aparecía una lesión blanca rojiza, y ahí tenía un pelo blanco y la lesión estaba hundida. Era lepra, punto. Si ahí donde estuvo el grano apareciera una lesión oscura, no hundida y con pelo negro, el sacerdote tenía que encerrarlo 7 días. En 7 días vengo y lo reviso. A los 7 días podían pasar 2 cosas. Una, la mancha no aumentó de tamaño, está limpio. Pero podía pasar otra cosa. La mancha aumentó de tamaño, es inmundo, es lepra. Esta lepra nace de un divieso o un furúnculo. Del verso 24 al verso 28 es una lepra que nace de una quemadura. Alguien accidentalmente se quemó, ya la lesión sanó, ya la quemadura ya sanó, ya cicatrizó, pero ahí donde está la quemadura se puede presentar una lesión leprosa. Aparece una mancha blanquecina rojiza, con pelo blanco y mancha hundida, es lepra. No hay mucho que buscarle. Ahí donde estuvo la quemadura, apareció una mancha blanquecina rojiza, un pelo blanco en ella y la lesión está hundida, es lepra. Casi siempre donde vean un pelo blanco en una lesión, lepra. Lo primero que hacía la lepra, poner blanco el pelo, donde estaba la lesión. Pero ahí donde hubo una quemadura, hay una lesión, pero tiene pelo negro y no está hundida. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Guardar a esta gente 7 días. ¿Qué podía pasar en 7 días? Abrían el calabozo, ya estaba el hombre preocupado, la lesión se hizo más grande, es lepra, inmundo. No, la lesión se hizo más chica, no se extendió y está oscura, está limpio. Cuando una lesión se ponía oscura, normalmente iba a curar. Ya mismo la lepra que nace de la llaga, la lepra que nace del furúnculo divieso, que son pelos infectados. Hay una tiña leprosa o una lepra tiñosa, porque actualmente el médico sabe que la tiña es tiña y la lepra es lepra. En Oaxaca tenemos 2 tipos de lepra, granulomatosa y tuberculosa. Y la tiña es una infección por hongos. Son 2 cosas diferentes actualmente. Pero aquí en el Antiguo Testamento están unidas las 2 enfermedades. Es difícil, todas esas enfermedades del Antiguo Testamento de hace 3,400 años, complementarla con términos médicos actuales, porque la medicina ha cambiado en cuanto a términos. Es difícil. Entonces, a veces como que hay errores de traducción en cuanto a términos médicos. Muchos de los judaizantes dicen esto, que la Reina Valera está llena de errores que no comprometen las doctrinas esenciales cristianas. Y eso lo agarran como pretexto para decir, no le crean a la Reina Valera, está llena de errores. La tiña leprosa se daba en cabeza o pelo de la barba, donde hay pelo, pues. Alguien tenía una barba preciosa, esas barbas hebreas, ¿no? Brota, y de repente le salía una mancha blanca redonda ahí. Eso era tiña leprosa. O bien teníamos una hermosa cabellera en la cabeza y ahí un hoyo redondito, pelón blanco. Tiña leprosa o lepra tiñosa. El pelo de la cabeza o pelo de la barba. Si la llaga era profunda, más profunda que la piel, y aquí el pelo era amarillo, no blanco, era lepra.
Pero si la llaga no era muy profunda, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Encerrarlo 7 días. A los 7 días regreso, por favor, ahí guárdemelo. A los 7 días regresaba a revisarle la barba o la cabeza, y podían pasar 2 cosas. Una es que se extendió la lesión después de 7 días, es lepra. La otra es que la lesión no se extendió y la piel no se hundió. Tenía que rasurarse todo, menos la parte que estaba afectada. No hay pelo amarillento, la piel no se hundió, entonces rasúrese todo menos la parte afectada. Y me lo encierran 7 días más. Después de 7 días, usted veía si la tiña no creció en cuanto a tamaño, ni se hundió, entonces estaba limpio. Esa era la lepra tiñosa o tiña leprosa. Ahora, los que se habían quedado calvos, si a alguien se le presenta una lesión amarillenta, rojiza en la calva, no hay mucho que decir, eso es lepra. Ahora váyase al verso 45 al 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará, ¿qué cosa? Sus vestidos, que no le dio tiempo lavar. Además, si alguien era sospechoso de lepra, no podía cambiarse de ropa. Con esa misma ropa con la que fue sospechado, era encerrado. Entonces, si resultó que era leproso después de 7 o 14 días, ¿qué se le hacía a esa ropa? Se le rompía y su cabeza será descubierta. Algunas versiones dicen que era despeinado, pelo despeinado, andrajoso, y leo el dedo en el labio superior y tenía que gritar inmundo. Y cuando el viento iba en contra de él, se tenía que alejar 30 metros de la gente. La ropa de los leprosos está del verso 47 al 59. Ustedes verán que en estos versículos se repite mucho esto, lana, lino, urdimbre, trama de lana o de lino, cuero o cualquier obra de cuero. Si toda la ropa del leproso o sus utensilios tuviera una mancha verde rojiza, esta mancha verde podía aparecer en la ropa de los leprosos. El sacerdote encerrará esta ropa por 7 días. Después de 7 días, después de revisarla, si la plaga se extendió, esa ropa era inmunda y era quemada. Antes la ropa era muy preciada, la gente era pobre, no tenía. Trataban de conservar su ropa, pero si a la ropa le caía lepra, había que quemarla. Pero si la plaga parece no haberse extendido, él pedirá que la laven la ropa y la encerrará 7 días más. La plaga no aumentó. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Es pedir que la laven y la vuelva a encerrar otros 7 días. De ahí, después de los 7 días, hay 2 caminos. No se borró, pero tampoco se extendió. No se extendió la mancha, pero tampoco se borró. Hay que quemarla. Se oscureció después de lavarla. Si la mancha en la ropa se oscureció después de lavarla, él va a pedir que corten esa mancha con tijera, que la corten. Y 7 días más. Después de 7 días más, si se quitó la plaga, está limpia. Solamente hay que lavarla una vez y que se lleve su ropa. Pero si vuelve a aparecer después de que la cortó, hay que quemarla, es inmunda. Este es el capítulo 13 de la lepra. La actitud que tiene el sacerdote para diagnosticar. Si alguien se curaba, todo el ritual que tenía que hacer ante el sacerdote. Ahora, no se equivoquen, el sacerdote no curaba la lepra. Si alguien se curaba de lepra o su ropa se curaba de lepra, ¿quién la curaba? Era Dios que curaba esta lepra. Recuerden, la lepra podía nacer ¿de dónde? De una llaga, de un tumor blanco, de una calva o una antecalva, una quemadura, de una tiña, de un divieso. Cuando un pelo se infecta, la base, la grasa se hace pus, pero cuando 5 pelos se infectan, se hace una bolota. Ese era un divieso. Y de ahí podía venir la lepra. Y alguien que era leproso era inmundo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque ya no somos leprosos ante tu Padre, porque tu sangre nos justificó. Y aunque conocemos nuestra condición, también sabemos nuestra condición redimida. Jamás la gracia ha sido predicada para ser abusada de ella. Como ya sos salvo, hermano, entonces voy a pecar. El apóstol reprende a eso y dice: pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nunca sea así. Lo que queremos decir es lo que la Biblia dijo y dice:
porque los que han sido limpiados una vez han sido limpiados para siempre. Ahora, Señor, ayúdenos a hacer el esfuerzo humano por agradarte, o al menos intentar agradarte. No para salvarnos porque ya somos salvos, sino porque queremos sencillamente agradarte. Gracias porque usted sabe recordar bien ese día cuando como el leproso llegamos tan desesperados y dijimos: Señor, si quieres, límpiame. Y entonces oímos esa voz preciosa que dijo: sí quiero, sé limpio. Desde entonces, Señor, hemos sido felices en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de los miedos y de las angustias. Le digo algo, Señor, hemos sido felices desde que oímos esa voz: sé limpio, sí quiero. Bendito por los siglos de los siglos, mi Señor. Gracias porque la lepra espiritual no se nos nota, porque tu sangre nos cubre. Gracias por esa iglesia que te sigue sin mancha y sin arruga, que un día será llevada a tu Padre. Gracias, Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.